Hola, de nuevo con ustedes, Carlos Luque. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Voy a platicarles acerca del tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas y vamos a hacer unas consideraciones en relación a los abordajes de este tratamiento. El páncreas es un órgano inexorable que se encuentra situado en el retroperitoneo, y la justificación de la intervención quirúrgica en los pacientes que tienen cáncer de páncreas es que de una mortalidad a 5 años de 1 al 5%, los pacientes que son resecados pueden incrementar esta sobrevida hasta el 40%, del 25 al 40%. Varios hombres en la historia de la enfermedad y en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas del páncreas han aportado conocimientos, pero en 1935 el doctor Allen Whipple realiza 3 procedimientos quirúrgicos de resección de la glándula pancreática para el tratamiento de tumores en esta situación, y posteriormente ha habido muchas modificaciones, por ejemplo el Longman transverso con preservación del píloro, y la tasa de mortalidad se ha ido reduciendo a medida que se incrementa el conocimiento tanto de los abordajes quirúrgicos como de las técnicas quirúrgicas. En el retroperitoneo, las principales arterias que son las protagonistas, pues es el tronco celíaco, la esplénica, la gástrica izquierda y la hepática común, que son las que van a nutrir esta región anatómica. El objetivo del tratamiento quirúrgico del páncreas es realizar una resección R0, de tal manera que incrementa la sobrevida global en este tipo de pacientes. Un R1 y un R2, mayor riesgo de recurrencia y disminución de la sobrevida, y no disminuye la sobrevida global. Hay una progresión rápida y es peor pronóstico. El reporte histopatológico debe de reportarse el margen de transección pancreática, los conductos biliares, los tejidos blandos y los ganglios peripancreáticos. La mortalidad de este procedimiento ronda alrededor del 5% y la tasa de resecabilidad ocurre en el 20% de los pacientes. Las lesiones precursoras no se justifica el tratamiento quirúrgico, al menos que, como en la neoplasia mucinosa quística, la probabilidad de desarrollar cáncer es del 33%. El cáncer, el adenocarcinoma del páncreas, el más frecuente, ocurre en el 70% en la cabeza, el 15% entre el cuerpo y el 15% en la cola. Vemos como, si analizamos por localización, un tumor que está localizado al páncreas tiene una tasa de supervivencia a 5 años del 41%, cuando hay metástasis regionales es del 14%, y cuando ya hay enfermedad a distancia vemos que los índices de enfermedad pueden sobrevivir hasta el 3%. Se puede categorizar a los pacientes en resecables, borderline, localmente avanzados o metastásicos. Para la enfermedad resecable hay que analizar al paciente, sobre todo el estado funcional, el estado nutricional, el tamaño del tumor y la resecabilidad en virtud de la afectación de los órganos principales, sobre todo la arteria mesentérica superior, los tractos venosos, la aorta, etc. Un tumor borderline se define como un tumor que está en contacto con las estructuras vasculares de capital importancia en esta región anatómica, que la definición es un tumor confinado al lecho pancreático con involucro delimitado a las estructuras vasculares adyacentes desde la opinión de la reconstrucción, es decir, un tumor que si haces un esfuerzo quirúrgico lo puedes lograr resecar. Esta tasa de resecabilidad se puede definir como tumores resecables o borderline según las guías japonesas, y las clasifican en tipo A, tipo B, tipo A y tipo B, de las que son resecables, borderline o localmente avanzadas. Para la enfermedad localmente avanzada representa el 35% de los casos y tiene una supervivencia promedio de 16 meses, y el escenario ya es un escenario en donde el involucro del tumor ya abarca más del 80%, 180 grados del brazo, de la circunferencia del vaso, de la arteria mesentérica superior, o se encuentra acompañado de un trombo tumoral. La mayoría de los pacientes va a ser candidato a tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. Recordemos que un porcentaje pequeño son candidatos a intervención quirúrgica. Actualmente la recomendación es que desde las etapas clínicas 1, 2, 3, los pacientes reciban quimioterapia para valorar la sensibilidad y se haga una selección natural para ver si el paciente va a progresar a la enfermedad o si
presenta respuesta parcial, pues la sobrevida se incrementará. Pero la mayoría de los casos debutarán en etapas clínicas ya más avanzadas y la quimioterapia será el tratamiento estándar en este tipo de pacientes. Para la enfermedad resecable vamos a comparar las ventajas entre la técnica de pancreatoduodenectomía ordinaria o convencional estándar contra la pancreatectomía total. Vemos que hay ventajas de la pancreatectomía total en que elimina el riesgo de fístula de la pancreato y ayuno y de la sepsis. El cáncer de páncreas se presenta con una multicentricidad en el 30% de las veces. Hay mayor linfadenectomía y por lo tanto mayor probabilidad de dejar al paciente R0. Y las complicaciones, pues la mayoría de los pacientes tienen trastornos metabólicos, en concreto diabetes mellitus. Vemos que los resultados en cuanto a la morbilidad del 54%, mortalidad de la pancreatectomía total 3% y la sobrevida de 7.3 meses. Es decir, no hay un beneficio en la sobrevida global, mayor morbilidad, mayor complicaciones gastrointestinales, mayor complicaciones metabólicas y no se recomienda de manera ordinaria. Sin embargo, se recomienda cuando no se puede realizar la anastomosis de la pancreato y ayuno, cuando el margen va a quedar positivo o cuando hay historia familiar de multicentricidad. Para la enfermedad resecable, actualmente la recomendación es una laparoscopía estadificadora, de tal suerte que esta laparoscopía reduce la tasa de laparotomías innecesarias hasta en el 20%. Ahorita las vamos a ver. Hay que estadificar con biopsias peritoneales de hígado, metástasis a distancia. La resección debe realizarse en ausencia de metástasis a distancia. Cuando el tumor está en la cabeza y en el proceso uncinado hay que realizar el procedimiento de Whipple. Pero si la situación es de que el tumor está en el cuello, en el cuerpo, la cola, pues hay otros abordajes de resección. El objetivo es llevar al paciente a R0, que es lo que va a impactar en la sobrevida. La laparoscopía estadificadora disminuye la tasa de laparotomías no resecables, la morbilidad y la hospitalización de este tipo de pacientes. En este estudio se valoraron pacientes para ver el beneficio de la laparoscopía estadificadora en los pacientes con cáncer resecables de páncreas. Se reclutaron 2.486 pacientes y los criterios de inclusión eran tumores de 2 centímetros o más y el CA19-9 mayor de 150 unidades por decilitro. Y la laparoscopía logró identificar incluso 20% de los pacientes que no eran resecables, que se sospechaba preoperatoriamente de que sí iban a ser resecables. De los que se llevó a la laparotomía, el 5% resultaron no resecables después de la laparotomía. Bueno, está indicada la laparoscopía en tumores de 2 a 3 centímetros con el CA19-9 elevado. La localización, por ejemplo, si el tumor está en el cuerpo y en la cola, identifican tasas de metástasis del 25% contra el 18% cuando están en la cabeza, que esto no se identifica por estudios de imagen. En cuanto a la pancreatoduodenectomía, el tratamiento estándar puede ser con preservación del píloro o sin preservación del píloro. Estos procedimientos tienen una morbilidad del 40% y una mortalidad del 3% y el objetivo es llevar al paciente R0, pero la definición estándar de la resección es la duodenopancreatectomía con disección sistemática del mesopáncreas para lograr el R0. Esta disección sistemática puede ser nivel 1, nivel 2 o si ya es muy agresiva y reseca todo el tejido linfático y perivascular a la derecha de la arteria mesentérica superior, pues ya es un nivel 3. En cuanto a la pancreatectomía clásica o con la preservadora del píloro, vemos que la principal virtud de la clásica es lograr un margen libre de enfermedad R0 y la principal virtud de la preservadora de píloro es que incrementa la calidad de vida de los pacientes con el retraso en el vaciamiento gástrico. No hay diferencia en cuanto a la sobrevida, mortalidad, morbilidad de los pacientes que se les hace las diferentes técnicas de preservación o no preservación del píloro. En cuanto a la reconstrucción, podemos hacer la reconstrucción estándar de Child o una técnica de Rux de manera aislada con las variantes en cuanto a la enterostomía de Brown o no. En este estudio se valoraron las diferentes formas de reconstrucción y prácticamente no hay diferencias
en las complicaciones, en la sobrevida, en la aparición de las fístulas pancreáticas. Cuando persisten las fístulas pancreáticas, recordemos que hasta el 20 al 40% presentarán fístulas pancreáticas que se pueden manejar de manera conservadora con drenajes, y estas pueden persistir hasta 3 meses después. El objetivo es llevar al paciente a R0, que se define como un margen mayor de 1 milímetro. Esto incrementa la sobrevida global a 41.6 meses y la sobrevida a 5 años es del 37.7%. No así en los pacientes que tienen R0, que se manifiestan o se expresan las sobrevidas de la misma forma que si hubiera no llevado a cirugía el paciente. Vemos las tasas de sobrevida en los pacientes que se llevan a R0, la media de sobrevida es de 37 meses comparados con los 11 meses del R1. Los márgenes, hay que reportar los márgenes de la arteria mesentérica superior, la relación de la porta, el cuello, el conducto biliar, los ganglios entéricos de la superficie posterior, etcétera. Todo esto para garantizar el margen mayor a 1 milímetro. En cuanto al páncreas distal, los tumores que están en la cabeza del cuello, en el cuello del páncreas, vemos que por la situación anatómica en donde se encuentra el cuello, hay mayor incidencia o mayor contacto vascular del 52 contra el 37% de los tumores que se encuentran en la cabeza, mayor incidencia de metástasis ganglionares, y por sí sola la ubicación es un factor pronóstico, de tal manera que los pacientes que tienen invasión vascular a la porta o a la vena mesentérica superior, la tasa de sobrevida global vemos cómo merma aquí en el gráfico, cómo se cae de manera abrupta comparados con los que no tienen tasas de infiltración a los vasos. En cuanto a la pancreatectomía cefálica o distal, vemos que la resección debe ser 2 a 5 centímetros a la izquierda del borde lateral de la vena mesentérica, y en la distal la resección está destinada para el cuerpo y la cola del páncreas. Las características histopatológicas de los pacientes que tienen los tumores en el cuello, en la cabeza, en el cuerpo, en la cola, y vemos que los tumores que se encuentran en el cuerpo pueden tener invasión portal y de la vena mesentérica superior. La sección de la vena esplénica puede ser con reconstrucción o sin reconstrucción. No es una contraindicación de los pacientes que tienen afectación vascular en estas estructuras para omitir el procedimiento. Al contrario, cuando se lleva el paciente al procedimiento de Whipple, la recomendación es tener un estudio de imagen, que es una tomografía con reconstrucción 3D, para analizar perfectamente cuál es el grado de infiltración de los vasos para estar preparados para la reconstrucción. Se pueden hacer reconstrucciones vasculares, ahorita vamos a ver unos gráficos, pero pueden hacer técnicas de reconstrucción término-terminal, o puede hacer reconstrucciones parciales, dependiendo de la ubicación y el grado de lesión. Lo ordinario es que se afecte la vena mesentérica superior y la porta, y esta se puede sacrificar en una porción o se puede hacer un implante de un injerto o una reconstrucción. La mayoría de los pacientes tienen afectación vascular. Recordemos que se benefician con quimioterapia, pero después de la quimioterapia, si siguen estando borderline, hay que llevar al paciente a la reconstrucción, incluso que son cirugía extendida vascular del páncreas para garantizar el R0. La tasa de recuperación de este tipo de análisis, aquí están analizando la pancreatectomía abierta contra la laparoscópica, y lo que sabemos todo el mundo, que no hay inferioridad, de tal manera que la mínima invasión es una opción para los pacientes que tienen tumores en la cabeza, en el cuerpo y la cola del páncreas, ya sea laparoscópica o robótica. La linfadenectomía estándar incluye los ganglios del conducto biliar, la arteria hepática, tronco celíaco, los pancreatos duodenales anteriores y posteriores, y la extendida a los ganglios que están por arriba de la bifurcación del conducto de la hepática común, por arriba del tronco celíaco, los ganglios de la gástrica izquierda, de la esplénica, los aortocavales, y ahí están los gráficos. La extendida pues es una disección un poco más voluminosa, y ahorita vamos a ver el impacto que ha tenido en la sobrevida.
que no se recomienda de manera ordinaria. La extensión de la disección y la linfadenectomía de los pacientes con pancreatidodenectomía. Vemos que en este estudio italiano y en el Johns Hopkins se reclutaron pacientes para valorar la linfadenectomía estándar contra la extendida y no mostró diferencia ni en la tasa de recurrencia ni la sobrevida global. Solo en estudios japoneses, orientales, ahí sí hay beneficio discreto, pero no ha aumentado la sobrevida global, pero sí incrementa la incidencia de complicaciones. La radicalidad no tiene relación con la sobrevida global y sí aumenta la mortalidad en un 3 al 7% de los pacientes. Vemos aquí en el análisis de los pacientes que se les hace una linfadenectomía estándar y los resultados de la linfadenectomía extendida. Vemos el número de ganglios, 15 contra 36, si se incrementa la cosecha ganglionar, y vemos que la sobrevida global a 5 años es de 17 contra el 16. El número de ganglios recomendados entonces son 12 ganglios, pero para hacer una adecuada estratificación. Y estos ganglios en la linfadenectomía estándar incluyen los hepatoduodenales, niveles o la estación ganglionar 5, 6, 12, 12C, 12B, y en la extendida se incluyen ya los niveles del hilio esplénico, el 10, el 11, el 18, el 9. En cuanto a la linfadenectomía estándar contra la extendida, vemos que en este estudio se comparó la linfadenectomía estándar contra la extendida y la tasa de resultados en cuanto a la recurrencia y la sobrevida libre de enfermedad no impacta de manera positiva, por lo tanto no se recomienda de manera estándar la extendida. Y los pacientes que fueron sometidos a la laparoscopía, menor tasa de sangrado y menos estancia intrahospitalaria. En cuanto al número de ganglios positivos, vemos que la densidad ganglionar positiva sí impacta. Los pacientes que tienen un ganglio positivo, la sobrevida es igual a N0, pero los que tienen más de 2 ganglios positivos se disminuye la sobrevida global independientemente del número de ganglios positivos. Y para una pancreatectomía distal, más de 3 ganglios positivos es de muy mal pronóstico. Por lo tanto, para la enfermedad borderline, vamos a hacer una biopsia del tumor y categorizar al paciente para llevarlo a la neoadyuvancia. Si el paciente después de la neoadyuvancia, que pueden ser 3 meses o puede ser un año o puede ser un año y medio, vemos que estos pacientes hasta el 40 al 50% no se recuperan de la cirugía a tiempo para recibir los tratamientos adyuvantes. Por lo tanto, la terapia neoadyuvante incrementa la tasa de conversión a resecabilidad e incrementa la sobrevida y hace una selección natural de los pacientes. Del 10 al 20% de los pacientes programados para cirugía no se resecan por la enfermedad a la arteria mesentérica superior o enfermedad metastásica. La resecabilidad post-neoadyuvancia se incrementa la tasa de resección y la posibilidad de R0, pero también disminuye la probabilidad de ganglios positivos de 79 a 35 y la invasión linfática de 70 a 35. Y vemos también que es un tumor que es muy neurotrófico, por eso las tasas de recurrencia y por eso las sobrevidas tan alteradas y tan mortal este tumor, porque aunque tengas una resección libre de enfermedad, tenemos que presumir que este tumor progresará a través de los nervios, ¿no? Entonces son tumores que cuando le das neoadyuvancia disminuye la invasión perineural del 95 al 73% y el 50% de enfermedad estable, y de los que reciben neoadyuvancia el 30% tendrán respuestas parciales y el 3% respuestas patológicas completas. Aquí se valoró el efecto de la quimioradioterapia en pacientes en cuanto a la morbilidad y la mortalidad de los pacientes que eran sometidos al tratamiento de cáncer de páncreas, y vemos que la quimioterapia, radioterapia no incrementa ni la tasa de complicaciones, ni la estancia intrahospitalaria, ni la morbi, ni la mortalidad. Los estudios con FOLFIRINOX versus la neoadyuvancia con gemcitabina han demostrado incremento en la mejoría con el brazo experimental de FOLFIRINOX y actualmente la técnica es que reciban la neoadyuvancia
completa a los pacientes, incluso para valorar la respuesta, ¿no? En cuanto a las reconstrucciones vasculares, vemos cómo la arteria mesentérica superior y la inferior se comunican a través de la esplénica con varias reconstrucciones, y si la enfermedad afecta la arteria mesentérica superior, por ejemplo en el gráfico A, B y C, vemos cómo se pueden hacer los parches de manera parciales o terminales de las reconstrucciones. Dependiendo de la invasión a la aorta y la vena mesentérica superior, hay una clasificación para lograr la reconstrucción, y hay, por ejemplo, tumores que están haciendo una infiltración no del 80%, 180 grados, pero por la ubicación y por la situación del tumor, un tumor que está colocado por suerte en un lugar muy incómodo, por ejemplo el proceso uncinado, podrá tener más probabilidad de afectación vascular, menores tasas de trombosis con reconstrucción venosa directa sin interposición de las prótesis, invasión venosas, la longitud de la reconstrucción, se pueden hacer reconstrucciones incluso con injertos vasculares que son más trombóticos y que pueden complicar al paciente incluso con el fallecimiento, o se puede hacer reconstrucción incluso totalmente del tronco completo del tronco celíaco. Estas reconstrucciones vasculares también se han descrito en linfadenectomías por cáncer gástrico localmente avanzados, y depende mucho del estado funcional del paciente, la edad, si tiene enfermedad aterosclerótica a ese nivel o no. Pero recordemos que el objetivo es llevar al paciente a cirugía R0, ¿no? Entonces se pueden lograr tasas de supervivencia hasta el 65% cuando se hace el esfuerzo vascular. La tasa de morbilidad y mortalidad documentada en cuanto a la supervivencia en los pacientes con R0. Cuando hay una cirugía extensa vascular, hay mayor riesgo de sangrado, mayor tiempo quirúrgico, mayor estancia intrahospitalaria. Y ahora, aterrizando para la enfermedad irresecable o localmente avanzadas, hay que realizar una biopsia, clasificar al paciente si está en buenas condiciones o no, llevar al paciente a neoadjuvancia con FOLFIRINOX, y para la enfermedad metastásica hay que ver si el paciente tiene síntomas que paliar, como la obstrucción, sitio de salida del gas del estómago, la ictericia, si es ictérico o no ictérico. Y para la enfermedad oligometastásica es de mal pronóstico, las tasas de supervivencia a 5 años es de menos del 1%, y la resección en este tipo de enfermedad no está recomendada porque no se asocia al incremento de la sobrevida de los pacientes. Para los pacientes, en cuanto a la terapia adyuvante, el esquema es FOLFIRINOX. Hay que realizar una tomografía para descartar al paciente la resecabilidad. Recordemos que los pacientes recuperados de cirugía deben ser tratados con adyuvancia a las 12 semanas en promedio, y la radioterapia en caso de que haya quedado márgenes positivos, que sean pacientes de factores de riesgo para recurrencias locales. Los factores pronósticos entonces son los márgenes. El objetivo es llevar a R0 al paciente. El estatus ganglionar, cuando hay ganglios positivos más de 2, merma la sobrevida global. El tamaño de tumor, 2 centímetros, les va mejor que más de 2 centímetros. Y los factores pronósticos del paciente, la edad, la diabetes, factores de otros tumores involucrados. Los niveles del CA19-9 también, no es lo mismo que tengamos un paciente con enfermedad localmente avanzada con incremento del CA19-9. Para los cuidados pre y post operatorios, recordemos que los pacientes en ocasiones van a tener ictericia con obstrucción y van a tener hiperbilirrubinemia. Se recomienda el drenaje biliar preoperatorio en los pacientes que tienen bilirrubinas mayores de 15 miligramos por decilitro, y valorar si el paciente desarrolla colangitis, plúrigo o oclusión intestinal. Las ventajas y las desventajas de estos drenajes, y vemos que la mortalidad de los pacientes en cuanto al drenaje preoperatorio, la tasa de complicaciones de los pacientes. La fístula posoperatoria, los factores de riesgo, edad avanzada, índice de masa corporal, la diabetes mellitus, etc. Y vemos las características del páncreas. Si el páncreas está sólido, rígido, firme, o si está esponjoso, o si está blando, también es un factor, o el diámetro del conducto
pancreático, si está de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Y en cuanto al tratamiento del páncreas para la enfermedad localmente avanzados y metastásicos, la cirugía paliativa en los pacientes con cáncer, recordemos que el 20% son resecables por imagen, pero el 80% serán irresecables. De los que son resecables, hasta el 20% no se podrán resecar de manera real. Hay que paliar entonces el dolor, la ictericia y la obstrucción duodenal. En cuanto al dolor, los pacientes pueden tener bloqueos con analgésicos o bloqueos esplénicos. En la cirugía no incrementa las tasas de complicaciones, y la ictericia, el 90% desarrollar ictericia obstructiva, náuseas, prurito, acolia, coliuria, disfunción hepática, estasis y el alivio de los síntomas. Vemos cómo es el manejo del dolor y las complicaciones. El tratamiento quirúrgico está asociado a una morbimortalidad temprana, pero a largo plazo resulta mejor en los pacientes que se derivan. La obstrucción de salida gástrica lo representan hasta el 50% de los pacientes con cáncer. La causa puede ser invasión tumoral que daña el plexo celíaco, lo que causa disfunción de la mortalidad y obstrucción mecánica. Hay estudios que comparan el bypass con anastomosis o bypass biliar, y la obstrucción de salida gástrica se presenta en el 41% de los pacientes, presentarán finalmente obstrucción. La pancreatodenectomía paliativa, no hay diferencia en la morbimortalidad, no recomendada de primera intención. La resección del tratamiento quirúrgico del primario, la disección regional de los ganglios, en el tratamiento de elección para los pacientes con tumores resecables, la cirugía debe ser realizada por cirujanos expertos y en centros especializados. La sobrevida promedio es de 19 meses, la sobrevida 5 años del 20% en tumores resecados. Los márgenes negativos en los ganglios son los indicadores principales de la sobrevida global. Es obligatoria la realización de cualquier esfuerzo por obtener R0, incluso la extensión vascular. Para los tumores con involucro duodenal o cercanos al píloro, el procedimiento de Whipple clásico es el indicado. No se recomienda la utilidad de la linfadectomía extendida, y para la obstrucción duodenal y para la ictericia hay que paliar a los pacientes que tienen malnutrición, diabetes, fatiga, etc. Muchas gracias. Ahí les dejo una bibliografía recomendada para los pacientes que se someten a la intervención quirúrgica, una lluvia de ideas como hacemos en todas las charlas de radiofrecuencia, tumores endoscópicos por ablación con ultrasonido. Las nuevas técnicas emergentes, las más discutidas para los pacientes, es la disección radical del mesopáncreas y cirugía RAM, Whipple robótico total, las técnicas con electroporación del páncreas irreversible, controversias o no, las reconstrucciones vasculares, sobre todo de las venas, pero también pueden ser de las arterias, dependiendo de la ubicación de los tumores. Muchas gracias. Ojalá que me ayudes a compartir estos contenidos con personas que creamos que les puede servir en algún momento.